Bajo la superficie del océano existe un mundo que nunca fue hecho para tus ojos. A medida que desciendes, la luz muere. La presión aplasta y las formas de vida comienzan a parecer salidas de una pesadilla. Hemos cartografiado Marte, pero menos del 5% del océano profundo. ¿Por qué cuanto más bajas, más extrañas y perturbadoras se vuelven las criaturas? La respuesta cambia la forma en que ves la vida misma. Antes de sumergirnos, hay algo que debes entender. Lo que consideras normal es producto de la luz, el oxígeno y la superficie. Nosotros evolucionamos en un mundo brillante. El océano profundo no. Allí abajo, las reglas cambian. Y cuando cambian las reglas, la evolución se vuelve creativa. La muerte de la luz. En la franja superficial del océano, todo responde al sol. La energía desciende en columnas luminosas que sostienen cadenas de vida visibles y reconocibles. Pero al cruzar los 200 metros, la claridad comienza a diluirse como si el mundo estuviera siendo borrado lentamente. La luz ya no define las formas, apenas las insinúa. A 1000 metros, desaparece por completo. Y cuando la luz se extingue, también lo hace el referente que dio forma a la mayoría de los seres que conoces. En ese territorio sin amanecer ni atardecer, no existe la fotosíntesis. No hay verde, no hay crecimiento impulsado por el sol. Solo una caída perpetua de materia orgánica desde arriba. Fragmentos diminutos que descienden como polvo cósmico submarino. En esa penumbra, la apariencia deja de ser relevante y la supervivencia exige otra lógica. Aquí es donde lo familiar empieza a deformarse. Sin luz que revele colores o contornos, la selección natural deja de favorecer lo bello o lo vistoso. Favorece lo indetectable. Y cuando no ser visto se convierte en la prioridad absoluta, la evolución empieza a diseñar organismos que parecen espectros. Lo que interpretas como espeluznante es, en realidad, el resultado directo de un mundo donde la luz ya no dicta las reglas. Cuerpos de vidrio y sombras vivientes. En la oscuridad intermedia, la materia viva comienza a perder su densidad visual. Muchas criaturas desarrollan tejidos translúcidos, músculos apenas perceptibles, órganos que se distinguen como sombras flotando dentro de un cuerpo casi inexistente. No buscan impresionar, buscan disolverse. En un entorno donde cualquier silueta puede delatarte, volverte transparente es una estrategia radicalmente eficaz. La transparencia elimina el contraste. Sin contraste no hay forma definida. Sin forma definida no hay objetivo claro para un depredador. Es como si el cuerpo se convirtiera en agua organizada, una estructura que apenas interrumpe el entorno. Sin embargo, esta decisión biológica tiene un costo. Mantener tejidos casi invisibles requiere ajustes celulares precisos y renuncias estructurales importantes. En el extremo opuesto aparecen organismos cubiertos por piel tan oscura que absorbe casi toda la luz disponible. No reflejan brillo, no devuelven información visual. Son vacíos con mandíbula. Esta dualidad, ser invisible por ausencia o por absorción total, demuestra cómo la profundidad empuja a la vida hacia soluciones que parecen irreales. Y lo inquietante es que ambas estrategias nacen del mismo principio. En la oscuridad parcial, cualquier rastro visual puede ser fatal. La profundidad no crea monstruos, crea desapariciones. La luz como arma. En un entorno donde la iluminación natural ha sido anulada, producir luz propia parece una contradicción. Sin embargo, cerca del 75% de los organismos del océano profundo generan bioluminiscencia mediante reacciones químicas internas. No es un adorno. Es una herramienta quirúrgica de supervivencia. Algunos emiten destellos breves para confundir. Otros sostienen brillos constantes para atraer. La luz deja de ser símbolo de vida y se convierte en instrumento de manipulación. Ciertas especies iluminan su parte ventral para imitar el tenue resplandor que aún se filtra desde arriba. Desde abajo, su silueta desaparece.
Es camuflaje por imitación luminosa, una paradoja donde brillar significa ocultarse. Pero hay casos más extremos. Existen peces capaces de producir luz roja en una región donde ese color es invisible para la mayoría de los ojos adaptados a la profundidad. Es como si hubieran desarrollado un canal privado de iluminación. Detectan lo que otros no pueden ver y observan sin ser detectados. Es vigilancia en la oscuridad absoluta. La bioluminiscencia transforma el abismo en un campo de señales secretas. Cada destello puede ser invitación, advertencia o trampa. Lo que percibes como perturbador es la evidencia de que, cuando el sol desaparece, la vida fabrica su propia versión de la claridad y la utiliza sin compasión. Migraciones invisibles. Cada noche, cuando la superficie se oscurece, ocurre un movimiento colosal que permanece oculto para la mayoría de los humanos. Miles de millones de organismos ascienden desde las profundidades hacia capas menos oscuras para alimentarse. Peces, medusas y cefalópodos suben en masa y, antes del amanecer, descienden otra vez al vacío. Es la migración vertical diaria, el desplazamiento sincronizado más grande del planeta. Durante la Segunda Guerra Mundial, operadores de sonar detectaron un falso fondo marino que cambiaba de posición. No era el suelo oceánico, era vida concentrada moviéndose al unísono. Este fenómeno revela algo inquietante. Incluso en la oscuridad casi total, la vida responde a ritmos vinculados al ciclo solar, aunque el sol ya no sea visible. La profundidad no elimina la conexión con la superficie, pero la transforma. Y cuanto más abajo te sitúas, menos frecuente es este ascenso. En las zonas más profundas, el movimiento vertical desaparece y la dependencia del sol se diluye por completo. Allí, los organismos no esperan la noche para actuar. Viven en una noche perpetua. Esa desconexión progresiva del ciclo luminoso hace que las criaturas adopten estrategias más extremas, menos reconocibles, más ajenas a tu experiencia. La extrañeza aumenta a medida que el vínculo con la superficie se rompe. Cazadores imposibles. Más allá de 1000 metros, comienza la región donde no existe amanecer. La presión alcanza cientos de veces la experimentada en tierra firme, y la temperatura se mantiene apenas por encima del punto de congelación. En ese entorno, la energía es limitada y cada encuentro es improbable. La escasez obliga a la exageración. Algunos depredadores desarrollan mandíbulas desproporcionadas y dientes que parecen agujas curvadas hacia adentro. Necesitan asegurar cualquier presa que se acerque, porque puede ser la única oportunidad en días. Otros, como ciertos peces rape, utilizan apéndices luminosos para atraer víctimas en la oscuridad total, pero su reproducción es aún más radical. El macho, diminuto y efímero, se fusiona físicamente con la hembra, integrando su sistema circulatorio hasta perder autonomía. Es una solución biológica extrema a la dificultad de encontrar pareja en un océano inmenso y oscuro. Estas estrategias resultan perturbadoras porque rompen con la simetría y la proporción que asocias con lo natural. Sin embargo, son respuestas lógicas a un entorno donde fallar significa desaparecer. La profundidad no tolera la ineficiencia. Por eso los cuerpos se distorsionan, las bocas se expanden y los ciclos reproductivos se convierten en alianzas permanentes. Lo que parece grotesco es adaptación sin concesiones. El desierto abisal y el gigantismo. A 4000 metros de profundidad, el fondo oceánico se extiende como una llanura interminable de sedimento fino. No hay referencias visuales, no hay estructuras prominentes. Es un desierto frío y oscuro que cubre más superficie que todos los continentes juntos. Y, sin embargo, en ese paisaje minimalista emergen formas gigantes. Isópodos del tamaño de un cachorro y crustáceos que superan la longitud de una mano humana contrastan con sus parientes diminutos de aguas someras. Este fenómeno, conocido como gigantismo de aguas profundas, sigue sin explicación definitiva.
Una hipótesis sugiere que cuerpos grandes almacenan energía con mayor eficiencia en un entorno donde la comida es escasa. Otra plantea que un mayor tamaño reduce la vulnerabilidad frente a depredadores igualmente escasos. Cuando el cadáver de una ballena desciende hasta el lecho abisal, se convierte en un centro de actividad que puede sostener comunidades durante décadas. En un mundo donde la escasez domina, cualquier fuente masiva de nutrientes transforma el paisaje. La combinación de lentitud metabólica, longevidad extrema y crecimiento desproporcionado crea criaturas que parecen fuera de escala. La profundidad estira el tiempo y el tamaño, y en esa distorsión, lo familiar se convierte en algo que tu mente interpreta como monstruoso. El abismo final y la revelación. Más allá de 6.000 metros comienza la zona Hadal, donde las fosas oceánicas descienden hasta casi 11.000 metros. Allí, la presión supera 1000 veces la que experimentas en la superficie. En ese entorno, cualquier estructura rígida se ve comprometida. Por eso muchos organismos presentan cuerpos blandos, gelatinosos, carentes de huesos robustos. Existen peces caracol translúcidos que prosperan en esas profundidades extremas. Sus tejidos contienen moléculas especiales que estabilizan proteínas bajo compresión intensa. No resisten la presión desafiándola, sino integrándola en su biología. Cerca de respiraderos hidrotermales, comunidades enteras dependen de reacciones químicas procedentes del interior de la corteza terrestre. No necesitan luz solar. Se alimentan de compuestos liberados por la actividad geológica. Es un sistema biológico independiente del astro que sostiene la mayoría de la vida conocida. Aquí la conclusión se vuelve inevitable. Las criaturas se perciben más espeluznantes cuanto más profundo desciendes, porque se alejan progresivamente de las condiciones que moldearon tu propia percepción de lo normal. Sin luz, sin ciclos visibles, sin abundancia constante, la evolución experimenta sin restricciones estéticas. Lo que te inquieta no es su forma. Es la constatación de que la vida puede reinventarse bajo condiciones que tú no podrías soportar. En la profundidad absoluta, lo extraño no es una excepción, es la regla. Cuanto más profundo desciendes, más extrañas se vuelven las formas, pero no es oscuridad lo que las transforma. Es la presión, la escasez, el aislamiento. El océano profundo no crea pesadillas, crea soluciones. Y si la vida puede prosperar bajo toneladas de presión, en absoluta oscuridad, ¿qué otras formas de vida podrían existir donde aún no hemos mirado? Tal vez lo más inquietante no sea lo que vive allí abajo, sino todo lo que todavía no hemos descubierto. La soledad como fuerza evolutiva. En la superficie, la vida ocurre en multitudes. Bancos de peces, arrecifes vibrantes, ecosistemas donde el contacto es constante, pero al descender, la densidad biológica se diluye hasta que los encuentros se vuelven eventos improbables. En las profundidades, la vida no compite en masa, sobrevive en aislamiento. Esta soledad transforma la evolución. En un entorno donde encontrar alimento o pareja puede tomar semanas o meses, los organismos desarrollan mecanismos que desafían cualquier lógica superficial. Algunos crean sistemas de detección extremadamente sensibles, capaces de percibir vibraciones mínimas en el agua. Otros evolucionan con estrategias reproductivas que eliminan el azar, asegurando que, cuando ocurre el encuentro, no se desperdicie. La rareza que percibes no nace de la oscuridad, sino de la distancia entre individuos. Cuando la probabilidad de interacción se reduce casi a cero, cada organismo debe convertirse en un sistema autosuficiente, preparado para actuar en el único momento que el entorno le conceda. En la superficie, la vida puede fallar y volver a intentar. En la profundidad, el error suele ser definitivo. La soledad obliga a la especialización extrema. Y la especialización extrema siempre parece antinatural para quien vive en abundancia. El tiempo se distorsiona. En las profundidades, el tiempo no fluye como en la superficie. La escasez de energía ralentiza todo.
Metabolismos que en aguas superficiales consumirían reservas en horas, aquí pueden sostener organismos durante semanas. El crecimiento se vuelve lento, casi imperceptible. La reproducción ocurre con menos frecuencia. El movimiento se vuelve calculado. La vida entra en un ritmo distinto. Algunas criaturas de aguas profundas pueden vivir décadas o incluso siglos, con tasas metabólicas tan reducidas que su existencia parece suspendida. No necesitan velocidad ni dinamismo. Necesitan eficiencia. Esta lentitud genera cuerpos y comportamientos que resultan inquietantes porque rompen con la urgencia que asocias con la vida. Donde tú ves pasividad, hay ahorro energético. Donde percibes rigidez, hay estabilidad. Donde parece haber ausencia de reacción, hay adaptación a un mundo donde gastar energía innecesaria puede significar morir. En la profundidad, la vida no corre. Espera. Y esa espera prolongada crea organismos que parecen detenidos en el tiempo, como si pertenecieran a otra era evolutiva. Sentidos que no comprendes. En ausencia de luz, la visión pierde protagonismo, pero la percepción no desaparece, se transforma. Algunos peces desarrollan líneas laterales hiperdesarrolladas capaces de detectar el desplazamiento más leve del agua. Otros poseen sensores químicos que rastrean rastros de alimento a kilómetros de distancia. Existen organismos que perciben campos eléctricos generados por el movimiento muscular de otras criaturas. En lugar de ver, sienten. En lugar de observar, interpretan vibraciones. Este cambio en la forma de percibir el entorno altera también la forma de sus cuerpos. Ojos que desaparecen. Apéndices sensoriales que se alargan. Cabezas que parecen desproporcionadas porque albergan sistemas de detección más complejos que los visuales. Desde tu perspectiva, parecen deformidades, pero en realidad son mejoras. La profundidad no elimina los sentidos, los redefine. Y cuando la percepción deja de depender de la vista, las formas dejan de responder a la estética visual que tu cerebro reconoce como normal. El costo de existir. Cada gramo de tejido en el océano profundo representa una inversión energética significativa. No hay abundancia que justifique el exceso. Por eso, muchas criaturas desarrollan cuerpos blandos, estructuras simplificadas o esqueletos reducidos. Mantener tejidos densos o sistemas complejos puede ser demasiado costoso en un entorno donde el alimento es escaso. La forma sigue a la economía. Mandíbulas enormes permiten capturar presas sin persecución prolongada. Estómagos expansibles permiten aprovechar cualquier oportunidad alimenticia. Pieles delgadas reducen el gasto metabólico. Nada está diseñado para la belleza. Todo está diseñado para la eficiencia. Lo que percibes como grotesco es, en realidad, la eliminación de todo lo innecesario. En las profundidades, existir ya es un desafío, y cada estructura corporal es una negociación constante entre utilidad y gasto. Vida que no depende del sol. Durante millones de años, se creyó que toda la vida dependía directa o indirectamente de la energía solar. Las profundidades demostraron lo contrario. En zonas cercanas a fuentes hidrotermales, comunidades enteras prosperan sin recibir jamás un rayo de luz. Allí, bacterias quimiosintéticas utilizan compuestos químicos liberados desde el interior de la Tierra como fuente de energía. No necesitan fotosíntesis, no necesitan superficie, no necesitan el ciclo día-noche. Estas bases energéticas alternativas sostienen ecosistemas completos, con gusanos tubulares gigantes, crustáceos y peces que dependen de procesos químicos en lugar de la radiación solar. La vida no solo se adapta a la oscuridad. Puede independizarse completamente de la estrella que sostiene la mayoría de los ecosistemas del planeta. Y esa independencia redefine lo que entendemos por habitabilidad. Cuando descubres que la vida puede existir sin luz, sin calor superficial y sin oxígeno abundante, la idea de que lo normal es universal deja de tener sentido. El océano profundo no crea pesadillas, crea soluciones.
Y si la vida puede prosperar bajo toneladas de presión, en absoluta oscuridad, ¿qué otras formas de vida podrían existir donde aún no hemos mirado? Tal vez lo más inquietante no sea lo que vive allí abajo, sino todo lo que todavía no hemos descubierto.